CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Hoy veremos la participación del ministro de Economía y Finanzas, Baldo Mendoza, con el tema, impulsar la competitividad para lograr mejores oportunidades para todos en esta época de pandemia, en el CADES 2021. A continuación, las imágenes por nuestro portal TV. Agradezco a todos los que nos están acompañando y sin más pues vamos a entrar de lleno al tema. Vamos a empezar con la presentación de Fernando Zavala y luego la del ministro. Fernando, bienvenido. El Perú ya venía retrocediendo varias posiciones en el ranking del Foro Económico Mundial, dejándonos a mitad de tabla. Esto se agrava en algunos pilares que son claves para la competitividad, como por ejemplo las instituciones, en que estamos en el puesto 94 de 141 países, y en infraestructura, en que estamos en el puesto 88. La baja competitividad en el Perú nos deja en una mala posición relativa frente a otros países, particularmente los países de la Alianza del Pacífico. Como mencionaba, hemos registrado una caída de 5 posiciones. En el 2019 éramos el país peor posicionado en competitividad de la Alianza del Pacífico. Urge revertir esta tendencia. Los datos muestran una relación negativa entre competitividad y pobreza. Es decir, los países con una mayor competitividad son más propensos a procurar un mayor bienestar para sus ciudadanos. Con la llegada del COVID se han visibilizado y agudizado estas debilidades, que como veremos más adelante tenemos que revertir para impulsar la competitividad. Estas debilidades se aprecian claramente si observamos algunos indicadores del sistema de salud. Este ya se encontraba en una precaria situación para enfrentar el COVID. Por ejemplo, en marzo del 2020, el Perú estaba por debajo de otros países de la Alianza del Pacífico en indicadores claves, como los médicos por cada 10.000 habitantes, camas UCI por cada 100.000 habitantes y camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. Dadas estas limitaciones, el gobierno hizo esfuerzos para reforzar la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud para enfrentar la pandemia. Sin embargo, estos no han sido suficientes a la luz de los datos recientes. Por ejemplo, vemos que a mediados de este mes, el número de camas UCI disponibles era muy limitado. El número de contagiados por cada millón de habitantes superaba el promedio mundial y a pesar de los esfuerzos por incrementar las pruebas moleculares, el Perú se encontraba aún lejos de otros países como Colombia o Chile. En adición al impacto negativo y la incertidumbre que el COVID-19 genera, durante el último año hemos visto iniciativas del Congreso que tienen escasa evidencia y configuran riesgos latentes, es decir, que afectan nuestro crecimiento y competitividad. Así, normas como la del retiro de aportes de ONP, la eliminación del régimen CAS o suspender el cobro de peajes incrementan la incertidumbre sobre los agentes económicos y de implementarse tendría efectos negativos sobre nuestra recuperación económica. Todo esto generó una caída importante del 12% del PBI y un retroceso de 10 años en la lucha contra la pobreza. Quiero repetir eso. Hemos retrocedido 10 años en la lucha contra la pobreza. Por ello, como dije previamente, necesitamos implementar medidas que nos hagan revertir estos indicadores, impulsar la competitividad y procurarles a los ciudadanos un mayor bienestar. De hecho, en el Perú y también a nivel mundial, 4 de cada 5 peruanos anhelan que su vida cambie significativamente luego de la pandemia. Esto lo lograremos impulsando la competitividad. Por ello, les quiero presentar ahora los avances del Consejo Privado de Competitividad y las propuestas que debemos implementar para lograr el objetivo de impulsar la competitividad. Desde la fundación del Consejo Privado de Competitividad en 2018, venimos impulsando cerca de 100 propuestas en 9 factores claves para la competitividad. El 62% de las mismas han sido consideradas o incluidas en espacios del sector público, como por ejemplo el Plan Nacional de Competitividad. No obstante, no basta con que estas propuestas se incluyan en el plan. Lo que urge es ejecutarlas. Hoy les traemos un tercer informe, con más de 100 propuestas en 9 factores claves y con énfasis en la reactivación económica post-COVID y la mejora en la provisión de servicios públicos. Ahora les voy a presentar algunas de esas propuestas en aquellos factores
priorizados que requieren atención inmediata para reactivar la economía. Empecemos con infraestructura. La infraestructura, como se observa en el gráfico de la derecha, ha llegado a un límite máximo de ejecución o tamaño de fábrica, que es 28.000 millones de soles al año. Entonces lo que está sucediendo es que cada año se deja de invertir 17.000 millones de soles, o 2% del PBI. La razón de esto es que los mecanismos de ejecución de inversiones vienen arrastrando problemas estructurales hace años. Por el lado de la ejecución pública tradicional, las demoras en la adjudicación de proyectos se generan por la falta de respuestas oportunas en la etapa de consultas a las bases. Las demoras ascienden en promedio a 178 días, casi 6 meses. Por el lado de las APPs, las opiniones de los reguladores y de la Contraloría en sus informes previos abarcan aspectos fuera de sus especialidades o competencias, en un 67 y 89% respectivamente. Esto genera duplicidades que dilatan significativamente los procesos, además de limitar la capacidad de proinversión, de liderar el proceso como organismo técnico. Así, las principales propuestas se enfocan en APPs, a evitar la duplicidad de funciones, creando un nuevo marco normativo integral que regule la participación de cada actor en base a sus competencias y especialidades. Así podríamos lograr 30% menos de pasos dentro del proceso de adjudicación. Y en obra pública tradicional, proponemos incorporar mecanismos alternativos para contratación en proyectos de gran envergadura, como acuerdos gobierno-gobierno y contratos de uso estándar internacional. Si logramos pasar de 3 proyectos de gobierno actuales a por lo menos 6 en el corto plazo, sería una muy buena forma de aumentar la ejecución de la inversión pública. En salud. Estamos en medio de una terrible pandemia y todos estamos viviendo en carne propia las consecuencias de tener un sistema de salud precario y mal estructurado. Es urgente encarar las reformas necesarias para que nuestro sistema de salud funcione y pueda atender a los ciudadanos eficiente y oportunamente. Un punto importante para lograrlo es fortalecer el primer nivel de atención. Hoy, según datos del Ministerio de Salud, el 78% de los establecimientos de primer nivel tienen capacidad instalada inadecuada, expresado en infraestructura, equipamiento insuficientes u obsoletos. Y si ven el gráfico a la derecha, hay regiones en donde esto se agrava. Miren Madre de Dios, 91% de establecimientos en malas condiciones. Otro punto importante se relaciona con la institucionalidad del MINSA como ente rector. Hoy no solo se dedica a sus funciones como rector, sino que tiene que supervisar y asistir a más de 200 unidades ejecutoras en su rol de prestador del servicio. Esto equivale a que le pidamos al MEF que, aparte de cumplir con su rol rector, también se encargue de la recaudación. Finalmente, el SIS es un agente clave en el sistema de salud, que debe ser fortalecido para que todos los ciudadanos reciban la protección correspondiente y equitativa en caso de siniestros, situación que hoy día no ocurre. Así, el gasto por afiliado, por ejemplo, en Moquegua, es, por ejemplo, 4 veces más que el que se realiza en Cajamarca. Por estas razones, el Consejo Privado de Competitividad plantea lo siguiente: crear una institución especializada para cada región en Lima que se encargue de administrar la prestación de servicios de salud a través de la gestión integral de los establecimientos de primer y segundo nivel de atención. Asimismo, planteamos crear una UJIPRES adscrita al MINSA que se encargue de administrar las prestaciones de los establecimientos de tercer nivel a nivel nacional. Esto permitirá que una sola entidad esté enfocada en la prestación y se especialice en esa materia, dejando que el MINSA se ocupe solamente de su rol rector. Otra propuesta plantea que el SIS se consolide como un verdadero fondo asegurador y que pase a manejar más del 8% del presupuesto, que es lo que administra actualmente. Esto permitiría que cuente con herramientas, por ejemplo, para acordar prestaciones de calidad con las UJIPRES y los establecimientos, además de cerrar las brechas en el gasto. Un tema también importantísimo es el empleo. Como ustedes saben, el empleo ha sido una de las variables más impactadas por la pandemia. Tan solo en Lima, la pega ocupada se redujo en 1.1 millones de personas, es decir, una caída de menos 23%. Debemos actuar para potenciar la contratación de puestos de trabajo formales y fomentar la formalización. Sin embargo, hay que recordar que previo a la crisis
sanitaria, ya partíamos de una mala posición. Éramos el tercer país de Latinoamérica con los costos laborales no salariales más elevados. Por ello planteamos la implementación de un régimen laboral temporal hasta diciembre del 2022 para reactivar el empleo formal y la economía, al que solo tendrían acceso las empresas más afectadas por el COVID, que accederían a facilidades de liquidez y contratación. Para resolver su necesidad de liquidez, las empresas medianas y grandes podrían tener durante este tiempo acceso al régimen laboral de la pequeña empresa. En cuanto al tema de contrataciones, se darían facilidades para realizar contrataciones de corto plazo, en el que se incluiría la capacidad de recontratar a un extrabajador que estuvo en planilla en los últimos 6 meses. Finalmente, para acceder a este régimen, las empresas estarían sujetas a una serie de condiciones. No reparto de dividendos, no incrementar el salario de la plana gerencial, entre otros. Y debería establecerse una transición progresiva hacia el régimen general luego de diciembre del 2022. También estamos recomendando la simplificación de los regímenes tributarios en un solo régimen de impuesto a la renta para las empresas. Así eliminaríamos el RUS, el RER, entre otros. Un símil es el régimen tributario para personas naturales, con tasas marginales crecientes, según tramos de ingresos netos. Con esto se busca que la empresa pague más de manera progresiva, de acuerdo a su productividad. En eficiencia del sector público. Mejorar la eficiencia del sector público es fundamental para que el ciudadano acceda a servicios públicos de calidad. Para ello, una pieza fundamental en la provisión de los servicios es el servidor público, son los directivos. Sin embargo, estos no cuentan hoy día con un marco de contratación adecuado. Si lo tuviéramos, impactaría positivamente sobre su desempeño, sobre todo en sectores claves, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Para ese ministerio, por ejemplo, un director general tuvo una duración promedio en el cargo de 7 meses en el periodo 2016-2020. Un director general, por ejemplo, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, clave para la provisión de servicios de infraestructura de calidad, solo tuvo una duración de 10 meses. Es imposible ejecutar adecuadamente en el sector público con este nivel de rotación. Por ello proponemos la contratación de directivos y servidores en puestos claves para priorizar la ejecución de proyectos del Plan Nacional de Infraestructura y para el sector salud. Estos contarán con mecanismos que contempla la ley Servir, como el nombramiento regulado, procesos de evaluación y remuneraciones competitivas. Además, se torna prioritario definir el concepto de discrecionalidad dentro de la función pública, para optimizar el control y, sobre todo, evitar la inacción de los funcionarios. Lograr eficiencia en el sector público es indispensable para poder tener más y mejores servicios públicos de calidad. Para los demás 5 factores que proponemos en este informe, les muestro acá de manera rápida las principales propuestas que tiene cada uno de ellos. Y por supuesto ustedes van a ver el detalle de las más de 100 propuestas, las cuales pueden ver en el informe que vamos a darles acceso en unos minutos. Quisiera resaltar sobre todo, en el sistema de justicia, hoy más que nunca resulta prioritario modernizar la gestión judicial, impulsando el uso de herramientas tecnológicas, como por ejemplo el expediente judicial electrónico, que actualmente solo se aplica en el 9% de expedientes. En capital humano y competencias, hoy en día lo que aprenden nuestros estudiantes en las universidades e institutos no necesariamente está acorde a las necesidades del sector productivo. Proponemos crear consejos sectoriales y un marco nacional de cualificaciones que sea reconocido por todos, el privado, el público, la academia. Esto permitirá generar educación de calidad y pertinente, acorde con las necesidades del sector productivo y el cambio tecnológico. De tal forma que cerremos la brecha de lo ofertado con lo demandado en materia de habilidades. En logística, al día de hoy, los grandes operadores logísticos no son considerados operador económico autorizado, se les denomina OEA, debido a requisitos mayores que los que tienen países comparables como Chile, Colombia o Ecuador. Por lo tanto, proponemos simplificar los requisitos para ser certificados como OEA para reducir los costos logísticos, lo que tendría impacto directo en los usuarios de servicios de exportación e importación. En ambiente de negocios, visto lo complicado que es en el Perú abrir un negocio, se propone crear ventanillas únicas que agrupen entidades para los procesos de apertura de negocios
y obtención de permisos, por ejemplo, los permisos de construcción. En ciencia y tecnología, considerando las dificultades en la ejecución de los recursos públicos disponibles, urge la actualización del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de fortalecer su gobernanza para agilizar el cierre de brechas. Todas las propuestas apuntan a generar institucionalidad, porque la competitividad es indispensable para lograr una sociedad con instituciones que garanticen una mejor calidad de vida a todos los peruanos. Nosotros, como Consejo Privado de Competitividad, venimos desde el 2018 desarrollando propuestas basadas en evidencia que nos permitan impulsar la competitividad. Por eso buscamos que estos informes sean una hoja de ruta para tener mejores políticas públicas que permitan construir un Perú con más y mejores oportunidades. Finalizo esta presentación con una palabra clave: la urgencia. Si bien el Ejecutivo ha asumido más del 60% de las recomendaciones, hay que acelerar su implementación si queremos salir de esta crisis y lograr reducir la pobreza, aumentar el empleo formal, recuperar la economía y mejorar los servicios básicos que se brindan a los ciudadanos. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo diferente, pero sobre todo, urge hacerlo mejor. Muchas gracias. Bueno, y ponemos a disposición de todos nuestro informe 2021 que pueden descargar aquí a través de este código QR o descargar en el link que aparece en la pantalla. Gracias nuevamente. Elena. Gracias, Fernando. Muchas gracias. También vamos a difundirlo nosotros desde IPAI y desde también el Consejo Privado de Competitividad. A continuación tendremos entonces al ministro Waldo Mendoza, ministro de Economía y Finanzas. Muchas gracias, ministro, en estar con nosotros. Lo escuchamos. Muy buenos días. Querido Fernando, Elena, un gusto verlos y agradecimientos por brindarme la oportunidad de participar en este foro tan importante, siguiendo este informe de competitividad 2021, que desde el 2018 vienen haciéndolo continuamente. Es un apoyo importantísimo para el Estado. Vamos a leerlo con cuidado y seguro de la interacción entre vuestros conocimientos y los del Estado. Podemos avanzar en una ruta que permita elevar la productividad y la competitividad de la economía, que son los elementos que al final deciden el destino de largo plazo de una economía. Permítanme hacer una presentación que tiene dos partes. Una parte tiene que ver con el corto plazo, con lo que estamos pasando y con las perspectivas, y otra parte más vinculada al motivo de este evento, que tiene que ver con el mediano, largo plazo, la productividad, la competitividad. Arranquemos entonces con la coyuntura y las perspectivas macroeconómicas de corto plazo. Allí es necesario recordar que cuando llegó la COVID-19 al Perú, en marzo del año pasado, la situación macroeconómica del país era de las mejores en América Latina, deuda pública la más baja de la región, reservas internacionales la más alta de la región, déficit fiscal entre las más bajas de la región y la inflación que viene bordeando el 2% hace ya como 2 décadas. De tal manera que en esa coyuntura la respuesta de política macroeconómica fue una de las más potentes en el mundo. El Estado peruano, desde el gobierno, desde el Banco Central, también desde el sector privado, a través de medidas de sacrificio de largo plazo, utilizando la CTS y los fondos de las AFPs, en su conjunto
se puso 20% del Producto Bruto Interno a sostener la economía. Varios programas fueron importantísimos, desde el lado del Ministerio de Economía y Finanzas, programas de alivio tributario, programas de proveer al Ministerio de Salud los fondos necesarios para enfrentar a la pandemia, políticas de distribución de apoyo económico a familias vulnerables. Desde el lado del Banco Central, reducciones históricas en las tasas de interés y en las tasas de encaje, y el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas se juntaron para poner en marcha el programa económico posiblemente más importante de las últimas décadas, llamado Reactiva Perú. Reactiva Perú fue un programa que puso en las empresas alrededor del 8% del Producto Bruto Interno, con préstamos del Banco Central a los bancos a tasas de interés bajísimas, y los bancos pudieron prestar también a las empresas a las tasas de interés más bajas de la historia contemporánea, porque parte de estos créditos estaban avalados por el Estado. Esos créditos tienen una contingencia, un costo fiscal contingente, pero la situación ameritaba, así que la macroeconomía peruana reaccionó muy bien. Por eso es que esta fotografía de mediados de año que pintaban a la economía peruana como una de las economías de peor performance en el mundo, empezó a cambiar felizmente hacia fines de año. El 39% de caída en el Producto Bruto Interno de abril fue dramático, catastrófico. Felizmente, la economía viene recuperándose rápidamente. En noviembre, la economía sigue cayendo, pero a unas tasas muchísimo más moderadas. El empleo siempre demora en recuperarse. Primero las fábricas se recuperan, producen y luego emplean. Debo destacar que esta recuperación de la producción no hubiera sido posible si no hubiesen habido esas políticas macroeconómicas, en particular Reactiva Perú, que fue como un respirador mecánico para las empresas, de tal manera que cuando llegamos a la fase de apertura económica, las empresas estaban allí, el aparato productivo no se había destruido. Entonces, es importante recalcar que esta recuperación rápida no es milagrosa. Tiene que ver esencialmente con cómo se reaccionó oportunamente desde el Banco Central y desde el MEF ante la pandemia. Decía entonces que el empleo también está recuperándose, pero mucho más lentamente. Siempre es así. Este es un hecho estilizado. Primero se recupera el producto y después se recupera el empleo. No estamos viendo ya esas caídas dramáticas de abril del 20, donde el empleo en Lima se cayó en 69%, pero la situación del empleo sigue siendo todavía precaria. Hacia adelante hay buenas señales. La inversión pública, que se había encogido en 70% en abril del año pasado, ya está mostrando tasas positivas de crecimiento. Un indicador adelantado de la actividad económica, la producción de electricidad, ya ha dejado de caer prácticamente. Así que los indicios apuntan a que esta recuperación macroeconómica va a ser relativamente rápida. En el gráfico mostramos 4 crisis. La crisis de la Gran Depresión de 1930, la crisis del fenómeno niño de los 80, la estanflación de fines de los 80 y la COVID. Y podemos ver felizmente que esperamos que la recuperación en esta crisis sea más rápida que en las anteriores crisis. De tal manera que para este año se espera
una recuperación vigorosa de la economía peruana y tal como podemos observar en esta lámina, una recuperación un poco más rápida que la vecindad. Evidentemente, este panorama tiene sus riesgos, ¿no? Evidentes. El riesgo más evidente es el de la pandemia. La pandemia, en ciertas circunstancias, obliga, dada la fragilidad de nuestro sistema sanitario, a tomar medidas que bajan la movilidad de la población y, por tanto, repercuten en el nivel de actividad económica. Hay un dilema de corto plazo clarísimo entre la salud y la economía, y en las circunstancias actuales el tema de la salud es el más importante y por eso se ha tenido que tomar estas medidas. Pero no son medidas aisladas, son medidas intertemporalmente justificadas. Estamos tomando estas medidas con la expectativa de controlar la pandemia y con la expectativa de recuperarnos posteriormente rápidamente. El único elemento que mata este dilema que hay entre salud y economía es la vacuna. Y debo decirles que el gobierno peruano está haciendo todos los esfuerzos para que la vacuna llegue. La vacuna beneficia a la salud, la vacuna beneficia a la economía. Como macroeconomista, uno podría decir, sin temor a equivocarse, que la vacuna es el instrumento de política más importante para la recuperación macroeconómica. En eso estamos, pero tal como lo ha señalado el presidente de la República, en este gobierno anunciaremos cuando los arreglos estén totalmente definidos. Pero debo decirles que estamos trabajando intensamente y seguro que habrán buenas novedades en el futuro inmediato. La otra amenaza, que Fernando también lo ha señalado, son las iniciativas legislativas que entorpecen tanto el medio ambiente para un renacimiento de la inversión privada, así como son atentatorios contra la sostenibilidad fiscal. En ese terreno, este gobierno reacciona, observa las leyes y cuando las leyes son aprobadas por insistencia, el camino es el Tribunal Constitucional. Es el caso de la ley de la ONP, que debe resolverse en los próximos días. Entonces, esos son los panoramas que pondrían en riesgo estas proyecciones macroeconómicas que hasta ahora son defendibles y creo que con el esfuerzo de todos saldremos muy pronto de los problemas de cortísimo plazo que nos aquejan y felizmente la solidez de la economía peruana no ha sido afectada sustantivamente por la crisis. Las reservas internacionales del Banco Central siguen en su nivel original, el gobierno sigue teniendo la fortaleza que le permite emitir deuda a las tasas más bajas de la historia, así que felizmente esa parte de la macroeconomía peruana no ha sido afectada y las perspectivas fiscales están en el camino que se ha señalado previamente, un déficit fiscal que debe ir reduciéndose en los próximos años, una deuda pública que debe ir reduciéndose en los próximos años y seguimos teniendo como perspectiva de mediano y largo plazo un déficit fiscal de 1% del Producto Bruto Interno y una deuda pública de 30% como límite, como perspectiva de largo plazo. Pasemos al tema del mediano y el largo plazo, el tema de la productividad. Al final, un país es más competitivo cuando es más productivo. Al final, en términos de la comparación internacional, un país es más competitivo cuando el tipo de cambio real sube, es competitivo. De tal manera que podemos invadir el mercado internacional con una alta productividad
y podemos defendernos de la competencia internacional con una alta productividad también. Esas elevadas productividades hacen un tipo de cambio real alto, que es, digamos, un resumen de lo que es la competitividad. Evidentemente, lo que he comentado hasta ahora es corto plazo, son ciclos económicos. Es bueno manejar bien los ciclos económicos, es bueno monitorear las grandes expansiones y las grandes recesiones. Eso lo hacemos felizmente casi perfectamente. El Banco Central mantiene a la tasa de inflación en 2% hace ya más de 2 décadas. El Ministerio de Economía y Finanzas, no importa quién esté el ministro, tiene una ruta clara de sostenibilidad fiscal. Allí no está el problema. Los problemas están en los que se han señalado en esta presentación del Plan de Competitividad 2021. Solo uno de los grandes macroeconomistas nos enseñó hace más de medio siglo que el tema del cambio técnico, el tema de la productividad, el tema del crecimiento económico lo es casi todo. Robert Solow, uno de los grandes macroeconomistas de las últimas 3 décadas, nos ha dicho con absoluta claridad: una vez que uno empieza a pensar en el crecimiento económico, ya es muy difícil pensar en otra cosa. En el largo plazo, el crecimiento es lo más importante. ¿Y cómo se crece? La experiencia internacional nos muestra hasta 3 elementos importantes de cómo crecer. Uno, para una economía como la peruana, pequeña, 0.3% del PIB mundial, no nos queda más que crecer mirando el mundo, exportando, importando, abriéndonos. 2, no hay ninguna experiencia en el mundo de un país que no haya logrado crecer, sino es a través de la inversión privada. La inversión pública es complementaria, además es pequeña. La inversión privada es la mayoritaria. Como gobierno, estamos obligados a generar las condiciones para que haya un medio ambiente apropiado para la inversión de las empresas menudas, pequeñas, medianas, grandes, transnacionales. Esa es la función del Ministerio de Economía y Finanzas. Y evidentemente, el otro elemento es la productividad. Podemos invertir, aumenta el stock de capital, pero queremos también que ese stock de capital sea más productivo, potencia la maquinaria, potencia al trabajador, y allí entramos en el mundo de la competitividad, en el mundo de la productividad. Por eso que este cuadro resume muy bien lo que ha hecho muy bien el Perú y lo que le falta hacer el Perú. En estabilidad macroeconómica somos uno de los mejores en el mundo. Lo hemos hecho felizmente muy bien en las últimas décadas. Pero, como lo ha señalado Fernando en su presentación, la institucionalidad, la infraestructura, la capacidad para innovar, el capital humano, la deficiencia en las TICs y todo eso han hecho del Perú como un mundo con 2 subsistemas. Un subsistema moderno, política monetaria, política fiscal de primer mundo, y otro subsistema que podríamos llamarle como tradicional, donde los elementos no han andado al ritmo de este sector moderno. Por eso que la pandemia, por ejemplo, nos ha golpeado tan duro. Lamentablemente, tanto el gobierno anterior como este gobierno no le han puesto el 100% del esfuerzo a estos temas, esencialmente porque la coyuntura nos ha obligado a poner la atención en la salud, el confinamiento, la búsqueda de vacunas, pero aún en medio de las dificultades, el gobierno peruano ha estado avanzando en estos campos que son vitales, importantísimos para el mediano, para nuestro destino de mediano
y largo plazo. Ya no hace falta decir, este cuadro de repente ya es redundante, que tanto el reporte global de competitividad como el índice de competitividad, como el Doing Businesses, nos dicen que el Perú está rezagado en el mundo. Se está avanzando, no a los pasos que hubiéramos querido. Proinversión tiene una cartera realista de proyectos que está ofreciendo para este año. Esperamos cumplir con el cronograma que se está presentando en esta diapositiva. Tenemos también un plan nacional de infraestructura para la competitividad, que es de la parte del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, la parte a la que sí se le está prestando la debida atención. Tenemos avances importantes, todavía limitados, pero avances que van a hacerle mucho bien al Perú. Hay algunos hitos del Plan Nacional de Competitividad y Productividad que se están cumpliendo, no al nivel deseado, pero estamos trabajando en eso con las áreas correspondientes del Ministerio y, por supuesto, del Estado peruano. Aspiramos, estamos rezagados a, si ponemos en marcha, si conjugamos esta política macroeconómica de primer mundo con estas otras políticas que están en el plan del Estado y recogiendo las iniciativas como las que ustedes han presentado, podemos alcanzar los estándares aspirados. En resumen, tenemos una coyuntura macroeconómica compleja, pero mostrando indicadores de una recuperación rápida del nivel de actividad macroeconómica. Amenazada por la pandemia, esperamos combatirla oportunamente y combatirla definitivamente con la vacuna. Eso, sin embargo, la recuperación macroeconómica, sin embargo, las excelentes políticas fiscales y monetarias, sin embargo, no son suficientes para lo que este país aspira. Este país aspira a tener un crecimiento alto y sostenido en el tiempo. Y para ello, la inversión privada y la productividad son los instrumentos. Y para ello, sería imposible avanzar sin el concurso del sector privado. Concurso que este gobierno está promoviendo, buscando, porque es absolutamente claro que en esta tarea del crecimiento económico, de la competitividad y finalmente de la mejora del nivel de vida de la población, el Estado es un facilitador. El Estado debe cumplir con sus funciones fundamentales, pero la función del Estado para el crecimiento económico, además de la buena política macroeconómica, es generar las condiciones para que el sector privado trabaje tranquilamente, sin preocupaciones, sin contexto de incertidumbre y con una perspectiva de que la economía se está manejando de la mejor manera posible y que las condiciones fundamentales, fiscales y monetarias no cambiarán en el futuro predecible. Muchísimas gracias por esta ocasión. Ha sido para el Ministerio una linda oportunidad para expresar qué es lo que estamos haciendo, cuáles son nuestras dificultades y cómo podemos apoyarnos mutuamente para que el Perú gane. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por su presentación. Vamos ahora a hacer una ronda de preguntas y estamos también recibiendo las preguntas del público. Quería empezar con usted, señor ministro. El señor Zabala nos ha destacado, ¿no?, que, digamos, si bien un gran porcentaje, 60% de las propuestas del informe de competitividad han sido acogidas, lamentablemente no están implementadas, ¿no? Y hace un llamado a la urgencia. ¿Cómo ve usted? ¿Qué se podría hacer desde el Estado
para imprimir más rapidez y poder llevar estas propuestas que ya han sido acogidas a buen puerto? Mi primera impresión es que buena parte de las políticas que están en vuestro estudio y también en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad son políticas transversales que atraviesan muchos sectores, muchos gobiernos, muchos ministerios, de tal manera que si uno pudiera resolver todos estos problemas que están planteados en esos planes, en el público y en el privado, ya seríamos un país desarrollado. En ese sentido, creo que hay que poner la lupa en aquellos sectores o actividades o problemas solucionables realistamente. Por ejemplo, teóricamente podríamos plantear el tema de la justicia. Es importantísimo, por supuesto, pero ¿cuánto tiempo toma resolver el problema de la justicia? ¿No? Por eso que hay esta gran discusión teórica entre si nos vamos por las políticas transversales, 800 ramas, o más bien ponemos la atención en políticas más precisas, más acotadas. Por ejemplo, el Plan Nacional de Infraestructura, a mí me parece que dentro del Plan Nacional de Competitividad y Productividad es un elemento potente, claramente identificable. Exagerando, no tendríamos que esperar que todos los 20 otros problemas se solucionen para avanzar por lo menos en esa dirección. A veces, con la expectativa de que podemos solucionar los 40 problemas al mismo tiempo, nos paralizamos. Entonces, yo tengo esa preocupación. Por eso que estamos trabajando en este momento en el Ministerio de Economía y Finanzas. Le he prácticamente obligado a mi amigo José Gallardo a acompañarme aquí en el Ministerio para que nos apoye a que en ese Plan Nacional de Competitividad y Productividad, qué elementos son decisivos, cuellos de botella, para decir qué cosa podemos atacar realistamente en el corto plazo. Entonces, creo que tenemos ese problema. Teóricamente, atacar 80 problemas al mismo tiempo no es práctico. Felizmente, los problemas están identificados y la tarea es de esos múltiples problemas, cuáles son, en términos del diagnóstico de crecimiento de estos economistas de Harvard que popularizaron esta herramienta, cuáles son binding, cuáles son cuellos de botella que están impidiendo el renacimiento de la inversión privada. En esa tarea estamos, querida Elena. Gracias, ministro. Y un poco para enfatizar en ese tema, ¿y cómo ve al respecto la propuesta del informe de competitividad que determinados puestos claves sean regulados, meritocráticos, digamos, y que solamente se pueda entrar con un concurso a cargo de servir, como para promover disminuir la rotación y asegurar que siempre sea gente profesional y no necesariamente, digamos, de confianza del ministro de turno? Como idea es buenísima y de hecho servir es el primer paso para eso. La buena noticia es que el MEF, la institución, digamos, sobre la que recaen muchísimas responsabilidades, está ahora en servir. La gente que está en el ministerio ahora tiene un panorama clarito de qué es lo que espera, qué es lo que necesita para ascender, cuál es la meritocracia que hay que aplicar. Sería ideal que servir avance a todos los sectores de la administración pública. Eso no depende solamente del gobierno. Hemos hecho intentos y al final muchas instituciones han ido retirando de servir. En la práctica, felizmente, el Ministerio de Economía y Finanzas, por necesidad, es un sector donde la rotación debe ser la menor del Estado peruano. De tal manera que cuando un ministro llega, se encuentra con gente que tiene 10 años, 15 años, 20 años
directores generales que duran, pero digamos, no es producto de una norma, de una instrucción, es producto de la necesidad. Lo ideal sería que el Estado peruano esté normado por una directiva como la que vuestra propuesta ha planteado. Gracias, ministro. Vamos con Fernando. Plantean que la brecha de la infraestructura de servicios públicos es de aproximadamente 100.000 millones de dólares. Para los que estamos en políticas públicas, lamentablemente vemos que esa brecha no se cierra, ¿no? Seguimos manteniendo esta brecha tan importante. ¿Cuáles son los planteamientos concretos, Fernando, para que podamos avanzar en esta infraestructura de manera más rápida? Gracias Elena, y nuevamente gracias al ministro Mendoza por acompañarnos en esta presentación. Concuerdo con el ministro el tema de focalizar, y aquí la infraestructura creo que es lo más importante, y además tiene impacto de atraer inversión privada, pero también tiene impacto en generación de inversión. Quiero darles un dato, ¿no? Yo mencioné hace poco, estamos dejando de ejecutar 17.000 millones de soles cada año. Solo ejecutamos 28 y hay 17 que no ejecutamos. Hay muchos estudios, estamos hablando que 1.000 millones de dólares de ejecución tendría una relación de 35.000 puestos de trabajo. Entonces, hay una relación directa. Entonces, ¿qué hacemos para que se ejecute más? Y ahí hay varias propuestas en el Consejo, desde simplificar los documentos de preinversión, pero hay tres que yo quisiera llamar la atención. Uno, tenemos que ordenarnos en términos de responsabilidades dentro de la administración pública, ¿no? Entonces, hoy día tenemos el MEF, tenemos a Proinversión, tenemos al concedente, tenemos al regulador y tenemos a Contraloría. Y ahí hay dos instituciones clave, Contraloría y los reguladores. Como le mencioné, Contraloría solo en el 11% de las opiniones que emite, opiniones previas que emite sobre obras públicas, están realmente relacionados a su competencia. Y en el caso de reguladores, solo el 33%. Entonces, solo ordenándonos ahí podríamos reducir sustancialmente el 30% los pasos que se toman ahora la ejecución pública. La otra es utilizar mecanismos que ya han visto que se han utilizado. Hoy día se están utilizando, pero tímidamente, los gobierno a gobierno o los proyectos con estándares internacionales. Ya se han utilizado en salud, por ejemplo. Oye, debemos no masificarnos, pero dupliquemos de 3 a 6 por año. Y realmente eso va a ayudar a que realmente se ejecute la inversión pública. Lo vimos que funcionó en los Panamericanos. El otro tema importantísimo es el capital humano, que justamente fue la pregunta que le hizo al ministro. Y yo creo que hay que seguir insistiendo. O sea, con directores generales que rotan cada 10 meses, es imposible. O sea, te sentaste, comenzaste a aprender, planificaste y ya te estás yendo. Entonces, sí necesitamos un marco que permita, digamos, contratarlos con niveles competitivos y que tengan una protección legal. Y eso para mí es urgente. Si no tenemos el capital humano, o sea, ¿cómo podríamos replicar lo que ha mencionado el ministro, ¿no? El ministro, por ejemplo, fue director general hace 15 años, fue viceministro hace también algunos años. Entonces, oye, ¿cómo hacemos que la mejor gente esté en las direcciones generales? Y es ahí clave para que realmente podamos ejecutar. No se olviden, 1.000 millones de dólares, 35.000 puestos de trabajo. Entonces, yo sí enfocaría mucho de los esfuerzos en las propuestas que hemos hecho para mejorar la infraestructura en el Perú, y eso va a tener un impacto, sobre todo ahora tan importante, en la reactivación económica. Gracias, Fernando. Y ahí vinculándolo, sin duda la infraestructura es como el primer cimiento, ¿no? Pero luego necesitamos buenos servicios, ¿no? Si nos puedes detallar un poco mejor lo que están planteando respecto de la organización del sector salud. Hemos visto, pues, que lamentablemente no estábamos preparados para brindar una atención célere, para brindar una atención en el primer nivel, para realmente atender la emergencia que hemos tenido. ¿Qué en concreto, digamos, plantean respecto de salud? ¿Cómo debemos abordar el tema? Hay varias cosas y la verdad nos hemos dado cuenta, lamentablemente y terriblemente en esta pandemia, que estábamos más atrasados que lo que pensábamos. Y hay varias propuestas que están, y en el informe están más detalladas, pero algunas. Primero, utilizar
APPs y, por ejemplo, estos mecanismos G2G, gobierno a gobierno, para mejorar la infraestructura que necesitamos a nivel de salud, del CIS, y eso es fundamental, y hay que hacerlo rápido. Por ejemplo, en Chile ya se utilizan estos mecanismos para mejorar la infraestructura. Eso es uno. El segundo es una cosa que es urgente, que es la interoperabilidad. Hoy día, dado que todavía no sabemos los costos entre salud, el CIS, el MINSE, los mismos, y con el mismo sistema del sector privado, no hay intercambiabilidad. O sea, yo si soy en salud no puedo ir al MINSA. Si yo soy MINSA, no puedo ir a un privado. Y muchas veces no hay la infraestructura de todos en todos los pueblos del Perú. Debería haber un sistema de intercambio de prestaciones a costos determinados para que todos nos podamos atender en una red que es bastante más amplia. Y lo otro, Elena, es el rol del sector privado y el rol del sector público. Tenemos que fortalecer el rol del sector privado, pero también fortalecer el sector público. Y ahí lo que pasa es, tenemos a un Ministerio de Salud que tiene su rol rector, es decir, supervisar, dictar las políticas de todo, pero también ejecutando. Entonces lo que estamos planteando no es crear más burocracia, es que cada uno tenga un rol muy definido. Entonces, crear una unidad de gestión para lo que es atención de primer y segundo nivel y otra UGIPRES para tercer nivel a nivel nacional. Con eso vamos a tener especialización en términos de los servicios que se tienen que dar y evitar lo que pasa ahora, que tenemos sistemas redes obsoletas, digamos, sin equipo suficiente, sin personal suficiente, etc. Entonces, eso, ordenar un poco el Estado para poder dar mejores servicios públicos en algo tan importante como lo hemos visto en salud. Gracias, Fernando. Ministro, sin duda un reto que también arrastramos varios años, el tema de la formalidad. También la pandemia nos ha mostrado que con tanta informalidad lo que tenemos es mucha gente, muchos trabajadores desprotegidos. ¿Cómo abordar este tema de formalidad y protección social? ¿Qué hacer para que el crecimiento que todos esperamos en los siguientes meses, años, sea con más formalidad? ¿Cómo ve las propuestas que tiene el Consejo Privado respecto del tema del impuesto a la renta y de lo que es la regulación laboral? Ese es un tema que en la academia ya está más o menos claro. Se puede hacer muchas cosas por reducir la informalidad, pero lo que la historia y la evidencia ha demostrado, que la informalidad se reduce cuando el sector moderno, capitalista, productivo, se expande y asalaria a la masa de informales. Por eso que toma tanto tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es propiciar el nacimiento de empresas. Por ejemplo, en el agroexportador, este auge del sector agroexportador ha hecho naturalmente que crezca la porción formal de los trabajadores. Entonces, hay cosas menores que se pueden hacer, pero la evidencia muestra que los elementos tributarios y otro tipo de elementos no contribuyen mucho. Evidentemente, una rigidez extrema en la parte formal, laboral, agudiza la informalidad. Eso también está absolutamente claro. Pero la creación o el fomento o el destrabe de nuevas actividades modernas, formales, ayuda muchísimo. Desde el ministerio, a través de las mesas ejecutivas, estamos haciendo cosas aparentemente pequeñitas, pero que son notables, con vías a romper algunas barreras que a veces son muy sencillas, ¿no? También tenemos un equipo especializado de seguimiento de las grandes inversiones que también contribuye decisivamente. En esta coyuntura, entonces, la informalidad lamentablemente va a crecer
porque por los problemas que estamos viendo, el sector moderno, productivo, no va a avanzar al ritmo que quisiéramos. Entonces, la informalidad se cura con el crecimiento económico, en eso Lucas tiene razón, y hay que hacer todo lo que se pueda, y el liderazgo acá lo tiene la inversión privada, y con lo que el Estado hace es generar las políticas y las condiciones para el renacimiento de la inversión privada. Muchas gracias, ministro, muchas gracias, Fernando. El tiempo se nos ha quedado corto. De todas maneras, creo que hemos discutido bastante. Sin duda, pues, un tema tan relevante, aumentar la productividad, aumentar la competitividad y tener en cuenta, ¿no?, que eso aborda distintos factores. No solamente es un tema de logística, no solamente es un tema de reglas, sino también, pues, es un tema de sistema de justicia, es un tema de sistema de salud, es un tema de capital humano, todos ellos, pues, para brindar prosperidad al país. La pandemia, sin duda, nos ha desnudado muchas deficiencias que ya teníamos y ha agudizado otras. También nos ha mostrado la relevancia del buen manejo fiscal, la sostenibilidad fiscal y la importancia de mantener esa estabilidad y además la independencia del Banco Central de Reserva. Y la agenda sigue siendo urgente, sigue siendo especialmente relevante. Desde ya, pues, todo el apoyo de Consejo Privado y de IPAE para esos aspectos que prioricen, como señala usted, ministro, esos proyectos que prioricen, esos cuellos de botella que no dejan avanzar, pues, que puedan ser resueltos. Sin duda es un avance, que se acojan las propuestas, pero tenemos que llevarlas a buen puerto. Solamente los ciudadanos verán un resultado cuando las mismas se implementen. Destacar, ¿no?, lo que se ha señalado también de ver la meritocracia, en particular de las direcciones generales. Las direcciones generales es como esa médula del Estado que puede darle más permanencia, más estabilidad, más planificación de largo plazo y que no nos deja avanzar con esta elevada rotación. Así que sugeriría priorizar, digamos, ese aspecto. Y finalmente también lo que usted ha destacado, ¿no?, el entorno favorable al sector moderno, sector formal, para crecer, para crear empleo, que es la única forma de realmente avanzar hacia la formalidad y, por lo tanto, la protección de los trabajadores. Y vinculado a ello, pues, que más bien sistemas muy rígidos lo que hacen es agudizar la informalidad, o dicho de otra manera, lo que hacen es desproteger paradójicamente a los trabajadores. Así que la agenda es grande, pero, digamos, estamos convencidos que si trabajamos juntos, sector público, sector privado, podremos avanzar más en llevar a buen puerto todas estas propuestas tan necesarias. Sin más, agradezco a todos los que nos han acompañado, agradezco también a todos los medios que han